Hola amigos, siendo las 19 horas, vamos a comenzar este webinar como le habíamos prometido. Tenemos ya algunas conexiones, tuvimos la primera versión en la mañana, fue bastante exitosa y ahora vamos con la versión para los que no podían conectarse en la mañana. Así que mis agradecimientos a todos ellos, fue muy interesante, tuvimos varias preguntas, fue bien entretenido en realidad. Bueno, este webinar trata de alguna forma de explicar cómo nosotros podemos transformar los datos en decisiones y para eso cómo ocupar esta herramienta que es Power BI. Ya, este webinar es gratuito, todo el mundo puede acceder a él. Power BI es una herramienta que nuevamente ha sido catalogada como dentro del cuadrante líder de Gartner, que Gartner es una consultora internacional con la cual se hace la evaluación en función de distintos parámetros sobre qué software se adecua más a una necesidad, considerando dos parámetros. Primero, la capacidad de hacer cosas y segundo, la interactividad de cómo hacer esas cosas. Bueno, partamos. El día de hoy vamos a conversar sobre qué son los datos en realidad. Y para eso tenemos preparado esta presentación. En el contexto de cómo intervienen los datos y cuál es lo interesante de esto, es que efectivamente la materia primigenia para poder hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de decisión tiene que basarse en datos. Nosotros estos datos los encontramos en todos lados, ¿ya? Los datos son tan importantes, pero también son muy dispersos, son muy heterogéneos. La gran problemática con la data, y hay gente que se dedica a eso, es que aparece el mismo dato en distintos formatos. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir Avenida Juan Antonio Ríos o Avenida Grecia, lo van a encontrar como AB.Grecia, Avenida Grecia, A.Grecia, es el mismo dato pero escrito en distintos formatos. Y eso es bastante complejo de poder desarrollar. A medida que se van complejizando los datos, ya se hace complejo el poder ordenarlo, el poder asistirlo, el poder trabajar con ello. Y para eso existen los profesionales de ingeniería de datos que se dedican a este sistema. Por eso cada vez que registramos algunos reportes o alguna incorporación de registros dentro de los sistemas, tenemos la mayor cantidad de veces listas en las cuales ir llenando poco a poco para cometer la menor cantidad de errores en los datos. Si bien los datos en la materia primigenia tienen sus complejidades, sin datos no podemos construir mucho, ¿ya? Y la sabiduría se construye a partir de los datos y por eso son tan importantes los datos, por eso se revalían los datos. Con los datos, si bien son tan importantes, pero no podemos tomar información solamente con datos. Los datos hay que construirlos en información. ¿Cómo se construye la información? A partir de los datos, bueno, contextualizándolos. Es decir, un dato puede ser está lloviendo, ¿ya? Pero un dato por sí solo no me sirve para tomar una decisión. Teniendo información podría tomar eventualmente una. Está lloviendo en Concepción, por ejemplo. Eso sí ya es información y me permite tomar una decisión ya más acotada, es decir, voy contextualizando el dato. Tomar decisiones con información efectivamente es mucho mejor que tomar decisiones con datos. Y eso es importantísimo al momento de nosotros realizar gestión dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra empresa o donde nosotros pertenezcamos. Teniendo información y ya haberla procesado, podemos ya obtener conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento e información? La información la tenemos dentro de un contexto de las cosas y el conocimiento viene desde otro contexto. Al cruzar esos contextos podemos obtener conocimiento. Por ejemplo, tenemos datos de ventas y datos de clientes. Las ventas las puede tener registradas en el ERP de la empresa y los clientes lo pueden tener registrado en el CRM. Por lo general esos dos sistemas no conversan. Ahora hay algunos que sí conversan, pero por lo general están en dos registros distintos y no tienen cómo cruzarse esos datos. ¿Ya? Estoy haciendo un ejemplo muy sencillo. Entonces los profesionales encargados de crear conocimiento toman esos datos de un lado y los mezclan con estos datos que vienen de otro lado para poder cruzarlos y al momento de cruzarlos obtener conocimiento y tomar decisiones con más conocimiento. Un clásico ejemplo es
no sé si será verdad o mentira, pero se usa mucho, ¿ya? En Inglaterra, una cadena de supermercados empezó a hacer un análisis profundo de todos sus compradores y qué compraban. Para eso les pedían un número de identificación, el RUT en el caso de Chile, una ID en caso de otros países, y iban registrando qué es lo que compraba cada RUT. Se dieron cuenta que muchos hombres compraban muchos pañales, generalmente los viernes en la tarde, ¿ya? Y decidieron que a partir de ese patrón o a partir de ese conocimiento, ¿por qué no les vendemos cervezas también a esos hombres? ¿Ya? Van a comprar pañales, pero también tenemos que aumentar la venta de cervezas dentro del supermercado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron la decisión de poner las cervezas al lado de los pañales e incrementaron la venta de cerveza y pañales tremendamente. Eso fue porque efectivamente tomaron datos que venían de una fuente de información con otra fuente de información para tomar una decisión estratégica. Teniendo conocimiento, nosotros ya podemos establecer algunos patrones. Y los patrones son vitales para poder tomar decisiones. Yo puedo, de alguna forma, establecer de que, dado un evento en alguna parte, puede pasar esta otra cosa. Por ejemplo, si hay una guerra en el sudeste asiático, lo más probable es que suban o caigan los precios de la bolsa, o suba o baja el precio del petróleo. Si hay un paro de alguna organización gremial, lo más probable es que no ocurra determinada cosa, o sí ocurra determinada cosa. Ese establecimiento de patrones solamente lo puedo establecer si tengo conocimiento con respecto a lo que estoy desarrollando al campo donde estoy investigando. Por último, demostrar esos patrones bajo algún comportamiento, bajo alguna lógica, bajo alguna ley, bajo algún algoritmo, es lo que nosotros llamamos sabiduría de datos, ¿ya? Es decir, yo ya sé que dado este evento, y en función de que se van a comportar, en función, como este patrón o este algoritmo, va a pasar esto otro. Evidentemente, tomar decisiones con sabiduría es mucho mejor que tomar decisiones solamente con datos. Y eso es importantísimo al momento de construir la información. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos todo esto? Bueno, los datos y la información los encontramos en nuestros sistemas, en nuestra nube, es decir, la mayoría de los reportes que encontramos, ya sea en los sistemas que están en la nube, en Google Drive, en información que todos están subiendo en los correos electrónicos, etc. Y los encontramos en nuestras redes sociales, principalmente. En las redes sociales generalmente está establecido cuáles son nuestro patrón de conducta dentro de la red, qué es lo que nos gusta, qué le damos like, a qué personas seguimos, o cuáles son nuestras formas de conducta. Por eso es tan importante, o porque las redes sociales se utilizan mucho para vender. Si ustedes tienen Instagram, lo más probable es que les llegue mucha publicidad con respecto a algún producto en particular, porque ustedes buscaron un producto en particular. Y esa información es importantísima para poder ofrecer un producto que se los van a ir a vender. Esa información o esa huella digital está en Internet, por lo tanto está en las redes sociales, y es dato y es información importante para poder tomar una decisión, o para poder vender un producto, o para poder no vender un producto, o para generar un servicio. En la base de datos tenemos todos los registros que vamos guardando, y esa la tenemos establecido en todos los sistemas diversos de base de datos que manejemos. ¿Ya? Y ahí se encuentran efectivamente todos los datos y toda la información. ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, el conocimiento generalmente se dedican los profesionales dedicados al data mining, ¿ya? O a la minería de datos. Son ellos los que se encargan de establecer patrones y cruzar datos de alguna u otra forma. ¿Ya? Toman datos de un sistema, los mezclan con el otro y pueden establecer ciertas conductas, ciertos patrones. Por último, esta parte de construir patrones, establecer patrones o construir sabiduría con respecto a los datos, pasado todo el proceso anterior, es lo que se conoce como ciencia de datos, ¿ya? Y la ciencia de datos se ha notado una característica que, dependiendo de la escuela donde venga el científico de datos, puede ocupar dos lenguajes para poder trabajar. Puede ocupar R, si es un profesional de la sociología, del comportamiento humano, de las humanidades, o puede ocupar Python, si es un profesional más de números o más de formación del ámbito de la ingeniería. Cualquiera de los dos lenguajes va a poder descargar librerías, va a poder desarrollar algunos
algunos patrones de conducta que ya están establecidos, es decir, yo con Power BI podría traer unos datos de mis sistemas de venta y podría proyectarlo en función del comportamiento que lo tengo en una librería en R, perfectamente. Por otro lado, tenemos las estrategias de negocio. Y las estrategias de negocio, quiero hacer un hincapié en que cuando hablamos de estrategia, tenemos que diferenciar lo que es estrategia o pensamiento estratégico de lo que es la planificación estratégica. Son dos cosas distintas, pero que son complementarias una con otra. El pensamiento estratégico es como la música, ¿ya? Y la planificación estratégica es como la partitura. No puede existir una cosa sin la otra, pero no son lo mismo. ¿Ya? Yo la música la tengo que escribir en partitura, necesariamente. Y la estrategia o el pensamiento estratégico tengo que escribirlo en una planificación estratégica y controlarla a través de paneles de control, o a través de dashboards, o a través de, eh, bueno, los distintos nombres que tienen dependiendo de los autores que estén hablando de eso. El pensamiento estratégico se basa en estas dos escuelas, la escuela de Oriente, que basaba su filosofía en el arte de la guerra con Sun Tzu, y la escuela de Occidente, donde están los grandes filósofos griegos y de ahí en adelante todo el desarrollo filosofal con respecto a las estrategias que se tienen que ir desarrollando para poder cumplir los objetivos. Principalmente las estrategias estaban asociadas a conceptos militares, pero esos mismos conceptos militares son los que se aplican actualmente para poder mantener los negocios con vida. Digamos que si yo quiero competir y quiero mantener mi nicho de mercado, tengo que establecer una guerra, entre comillas, con mis competidores para poder mantener ese nicho de mercado y defenderlo a toda costa. ¿Qué es lo que tiene que ver la inteligencia de negocio acá? Fácil. Toda guerra requiere inteligencia para poder tomar buenas decisiones. Y la inteligencia es conocer a mi enemigo, conocer a mi contrincante, pero también conocerme a mí mismo. Y para poder conocer qué es lo que tengo para poder enfrentar mi estrategia, es lo que necesito. Necesito inteligencia. La inteligencia militar se basaba en eso, ¿ya? En saber cuánto es lo que yo tengo para poder enfrentar a mi enemigo, pero primero tengo que saber qué es lo que tiene mi enemigo para poder saber a quién me estoy enfrentando. Eso es inteligencia, y en la inteligencia de negocio con esta herramienta efectivamente es lo que nos permite desarrollar. Dicho lo anterior, la inteligencia de negocio no es algo nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo, años 50, años 60, se llamaba investigación de operaciones y seguramente los profesionales antiguos que estén conectados van a poder eh, concordar con eso. Muchos estudiaban inteligencia de, perdón, investigación de operaciones, y sobre la investigación de operaciones que requerían muchos datos, muchas tablas, poder proyectar, poder tomar comportamientos, desarrollar regresiones y una serie de pasos matemáticos para poder interpretar el comportamiento de los patrones, requerían muchos recursos, requerían muchas actividades para mucho personal, mucha tecnología, por lo tanto desarrollar inteligencia de negocio era bastante caro en realidad. Con estas nuevas herramientas ya cualquiera puede desarrollar inteligencia de negocio. Es decir, esta es una herramienta gratuita que todo el mundo la puede ocupar, con un poco de capacitación, con un poco de entender qué son los datos, como lo explicamos en un principio, y por qué es importante manejar los datos. Con eso nosotros podemos desarrollar inteligencia de negocio. Y la inteligencia de negocio es transversal. Entendamos que la inteligencia son muchas herramientas y técnicas para construir conocimiento, no es nada más que eso. Y es lo que nosotros necesitamos conocer para tomar decisiones efectivas. Y esto es transversal, no es algo que está dedicado exclusivamente para un cierto grupo de personas, sino que está dedicado para todo tipo de personas que tienen que tomar decisiones, independiente del nivel de toma de decisiones que tengan que hacer. En función de eso, les voy a mostrar en 60 segundos qué es lo que puede hacer Power BI y cómo construir reportería en muy pocos segundos.
Bueno, como les decía, ojalá que se haya escuchado bien el audio. Espero, si no, les dejo abajo el link de la publicación donde pueden ir a ver ese video. Eso es lo que, de alguna forma, este software permite, es tomar datos de donde vengan, mezclarlo, construir conocimiento y tomar decisiones. Así de sencillo, de forma rápida y cumpliendo todos los objetivos que tienen que ver con la inteligencia de negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la inteligencia de negocio? Es entregar información relevante. No es entregar cualquier información, sino que realmente la que importa a las personas indicadas. Es decir, yo puedo setear a quiénes va a dirigir la información en función del nivel de toma de decisiones que tienen esas personas. En el momento indicado, y acá es importante recalcar algo, no toda la información llega en el momento indicado. La información contable siempre llega tarde, y eso es una realidad que tienen que asumir. Me perdonarán mis colegas contadores, pero es verdad, la información contable no está pensada para que llegue de forma inmediata, porque requiere muchos pasos de preparación. Por lo tanto, la información contable tiene que llegar para otro nivel de toma de decisiones. Pero cuando tienes que tomar decisiones inmediatas, la información contable no te sirve, te sirve información de otras fuentes. Y esas otras fuentes de información sí te entregan datos más rápido para tomar una decisión más indicada en ese momento. Por lo tanto, hay que saber discriminar qué información es la relevante para tomar una decisión importante. Con esto lo que se pretende es mejorar la toma de decisiones. Dependiendo de lo que yo voy a analizar y lo que tengo que tomar decisiones importantes dentro de mi organización, es lo que tengo que medir. Si tengo que tomar decisiones de venta, tengo que medir efectivamente mis clientes y lo que estoy vendiendo y buscar patrones de lo que estoy haciendo. No tengo que meter necesariamente producción. Sin embargo, si quiero aumentar mi cantidad de producción, tengo que efectivamente hacer un análisis de venta porque tengo que saber si tengo la capacidad de vender todo lo nuevo que voy a producir. Entonces son contextos distintos de la toma de decisiones en las cuales yo tengo que saber discriminar unos datos con respecto a los otros. ¿Qué es lo que es Power BI? Es efectivamente una solución de inteligencia de negocio para visualizar los datos y compartirlos dentro de la organización. Cualquiera puede usarlo, como les vuelvo a recalcar, esto es una herramienta gratuita, todos los profesionales lo pueden ocupar, pueden desarrollar BI dentro de sus propios datos, dentro de su departamento, dentro de su organización sin pagar una licencia, ¿ya? Y si quieren pagar una licencia, bien, van a poder hacer un par de cosas más, pero la versión gratuita permite hacer todo, absolutamente. ¿Cómo está compuesta esta herramienta? Está compuesta de 3 partes. La primera es el Power BI Desktop, que es el software que tú descargas y puedes trabajar con él. Con el desktop, que lo vamos a ver en un par de minutos más, tú puedes tomar toda la fuente de información que encuentres, traerla y empezar a tirar visualizaciones, sin problema. Todas las visualizaciones, aunque sea gratuito, no tiene restricciones, ¿ya? Power BI Service puede tomar esas visualizaciones y ya en Internet tú puedes desarrollar otro tipo de actividades con los datos que ya construiste, que es compartirlo, publicarlo en la web, compartirlo de forma segura dentro de la organización, establecer alarmas, establecer algunos indicadores, establecer parámetros de actualización automática. Es todo un complemento con respecto a Power BI Desktop. En Power BI Service yo no puedo hacer DAX. DAX es el lenguaje con el cual yo podría programar en desktop algunas mediciones, pero en Power BI Service no puedo hacer DAX. Ya tengo que hacerlo en desktop primero y luego subirlo a Service para que se actualicen y se mantenga actualizado este reporte. Y por último está el Power BI Mobile, que es de alguna forma una visualización del Power BI Service donde yo puedo ver rápidamente perdón, me llegó un comentario aquí, lo vamos a leer. Estamos en vivo. Eladio, la información contable es mala porque no le dan el peso a la importancia que tiene. Además hay que saber separar desde un punto de vista financiero y tributario. Efectivamente, Eladio, no es que la información sea mala, la información es buena, pero está contextualizada para otro objetivo. La información contable se tiene que construir para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para el cumplimiento de las obligaciones de información financiera. Y ese toma de decisión con respecto a ese contexto. La información contable es de tipo estratégico, es de tipo de largo plazo, porque requiere mucha preparación. Sin embargo, algunas tomas de decisiones tienen que ser casi inmediatas. Y la información contable no te sirve. ¿Por qué? Porque la información contable no está terminada de procesar. Es lógico. Tú requieres varios pasos para procesar bien los datos contables.
y no tener que volver a ello a corregir los libros. En cambio ahora, cuando tienes que tomar datos más rápidos, no tienes que recurrir a la información contable, puedes recurrir a otros registros para tomar esa decisión inmediata. Todo va a depender del contexto en el cual se está tomando la decisión. Gracias, Eladio, por tu comentario. Bueno, como les decía, con Power BI nosotros podemos traer todas estas fuentes de información desde todas esas fuentes y traerla en un solo reporte, en uno solo. Es decir, yo puedo traer datos de mi base de datos, desde un archivo de Excel, desde una API a la cual me estoy conectando, desde Internet, bajar los datos, cruzarlos en un solo reporte y presentarlos. Muchos seguramente han trabajado con Excel y han tenido que sacar planillas y sábanas y sábanas y sábanas de un montón de planillas para poder tomar una decisión. Acá no es necesario, tú simplemente tienes que relacionar los datos. Si los datos están relacionados en un modelo, maravilloso, puedes construir la reportería que necesitas. Vamos a dejar esa diapositiva ahí y nos vamos a mostrar Power BI. Este es Power BI Desktop, ¿ya? Power BI Desktop lo que permite para poder empezar a trabajar es obtener los datos. Primera cosa, ¿ya? Y una vez que obtengo los datos, los puedo obtener de toda esta fuente de información. Entendamos que la fuente de información en su contexto general son tres. Son archivos, son bases de datos y son servicios en línea, también conocidos como APIs, ¿ya? No es la definición de API, pero sí, también se conocen como API. Los archivos pueden ser de todo este tipo de archivos que yo puedo traer a Power BI. Puedo traer archivos de Excel, archivos de texto plano, puedo traer archivos de XML. Para los chilenos que están en línea, Impuesto Interno se comunica solamente por archivo de XML a través de sus correos electrónicos con toda la información tributaria, por lo tanto la puedo traer de ahí. Archivos JSON, que es una extensión de JavaScript, que es archivos que se generan generalmente de servidores, ¿ya? O comunicación de servidores, comunicación de muchas bases de datos que están en la nube, te pueden enviar un archivo en JSON con una tabla, con información, y entonces no todos los sistemas son capaces de interpretar archivos JSON. Bueno, el Power BI sí lo puede hacer. Puedo conectar una carpeta directamente. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Muchos profesionales seguramente ocupan carpetas para ir guardando todos sus archivos. El mismo archivo, y van separando por carpetas por año. Tienen el 2015 y dentro de la carpeta 2015 tienen enero, febrero, marzo y así hasta diciembre. El mismo archivo, con distintos datos. Y después tienen el 2018, 2017, 2016 y así todo el mismo archivo con distintos datos, la misma estructura, pero todo en una carpeta. Y cuando tienen que hacer un análisis global, es un problema porque tienen que traer toda esa carpeta con todos esos archivos de Excel y se demoran y se demoran y se demoran, y es normal porque no existía una herramienta que pudiera traer todo. Ahora tú puedes traer la carpeta directo y te va a traer todos los datos y simplemente puedes trabajar con ellos. También nos pasaba que algunos sistemas solamente nos reportaban en PDF. Bueno, generalmente pasaba con los sistemas que tienen Crystal Report, y el Crystal Report lo que tenía es que te permitía solamente exportar datos a PDF, ¿ya? Porque algunos venían con una extensión para Excel, para archivos CSV, pero realmente quedaba muy mal formateado y había que hacer todo un trabajo de transformación para poder trabajar con esos datos, realmente es un problema. Ahora tú lees directo el PDF y traes los datos y punto. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, también me puedo conectar a archivos de base de datos, que tengo todos estos conectores disponibles, ¿ya? SQL Server, IBM, MySQL, Postgres, Teradata, me puedo conectar a base de datos de SAP perfectamente, a base de datos de Google y así otros conectores que no los manejo. Entonces, profesionales que manejen sistemas de distintas fuentes se pueden conectar directamente a un Power BI. Bueno, me puedo conectar a Power BI y Azure, probablemente tal. Azure es una plataforma que tiene Microsoft en la cual se corren máquinas virtuales, se pueden correr servicios cognitivos, por ejemplo, una visualización de cámara, de cara, el reconocimiento facial es un servicio cognitivo que está en Azure, también me puedo conectar a eso. Y si yo quiero hacer una evaluación de sentimientos de mis redes sociales, por ejemplo, puedo traer todos los datos de Facebook, de mi red social, mezclarla con un script de Azure y puedo saber cuál es el sentimiento de mis seguidores en una red social y los puedo analizar perfectamente dentro de
de Power BI. Por lo tanto, puedo establecer una campaña de Internet un poco más efectiva, o mucho más efectiva, o analizarla en línea. Y puedo traer efectivamente todos estos servicios en línea, y estos servicios en línea no son solamente Microsoft. Acá hay Salesforce, que son herramientas de ventas por Internet, que no es Microsoft, Google Analytics, Adobe, como les decía, Facebook, pero Facebook estoy restringido solamente a páginas de empresas, no puedo entrar a páginas de personas. Acuérdense del escándalo de Trump, por lo tanto no se puede analizar ya el comportamiento de las personas a través de Facebook, sino que puedo traer directamente todas las páginas de Facebook. Ya por ejemplo, todo lo que publiquemos acá en mi negocio en la página de Facebook lo pueden traer, descargar sin problema. ¿Por qué? Porque estas páginas se consideran públicas. Y, por supuesto, me puedo conectar a una página web, o sea, puedo traer un web scraping, traigo datos de una página web que existe una tabla y los traigo, punto, empiezo a trabajar con ellos, no hay mayor problema en eso. Más detalle de eso, lo pueden ver en la cuenta de YouTube, me buscan por YouTube y pues, tengo varios videos con cómo traer datos de web. Bueno, me puedo traer fuentes o data, fuentes de Active Directory, y acá esto es importante, puedo traer script de R y script de Python. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos sobre los profesionales de ciencia de datos que manejaban este tipo de librerías para poder construir sabiduría? Perfecto. Me puedo conectar a esos scripts tanto en R como en Python y poder trabajar con ellos. Es decir, tengo una librería en Python o en R que me va a proyectar el comportamiento de un grupo de seres humanos basado en un parámetro o en un algoritmo, y lo quiero mezclar con unos datos que traje de Facebook, por ejemplo, y puedo hacerlo. ¿Ya? No hay ningún problema. Todo esto en este mismo software. Ok, yo ya me traje un archivo que es un archivo de texto o CSV, y les voy a mostrar cómo funciona el editor de Power Query. Power Query, es decir, cuando yo traigo los datos, me los trae a esta plataforma. ¿Qué es lo que me permite? Me permite ir trabajando los datos e ir modificándolos en función de las medidas en función de lo que yo vaya necesitando. Si yo no necesito un dato, simplemente lo elimino. Pero yo no voy a afectar la fuente de origen, sino que simplemente estoy acomodando los datos para mi trabajo de visualización, propiamente tal. ¿Ya? Puedo traer esta información con la cual vamos a trabajar, que era un archivo tan sencillo como un libro de ventas, cuándo se pagó la factura, el número de la factura y cuánto se vendió, así de sencillo, y el cliente. Los traigo esos datos y ya los tengo disponibles en Power BI. ¿Dónde quedan en Power BI Service? Quedan acá en esta tabla, en los campos. Teniendo los datos, yo ya puedo hacer lo que estime conveniente. Por ejemplo, puedo tirar el campo ciudad y el campo ventas e inmediatamente va a mostrar un gráfico de ventas por ciudad, ¿ya? De forma geográfica. Son datos geográficos, por lo tanto, lo va a trabajar como datos geográficos. A lo mejor no los quiero ver como datos geográficos, lo quiero ver como un gráfico de columna. Perfecto, traigo las ventas en un gráfico de barra horizontal o de columna, como quieran llamarlo. La gracia es que yo puedo interactuar ambos gráficos. Por ejemplo, selecciono esto y me va a llevar inmediatamente uno con el otro. Entonces ya las posibilidades de poder hacer cosas se van multiplicando. Quiero hacer un filtro en particular, ¿ya? Aquí puedo cambiar la visualización y lo puedo dejar a todos como un filtro, ¿ya? Y a través de DAX, que son este lenguaje de programación que es muy parecido a las fórmulas en Excel, ¿ya? No tienen gran diferencia. Puedo calcular algunas medidas en particular y puedo pedirle a DAX que me diga cuál es la venta anual. Y si se dan cuenta aquí, yo ya escribí unas fórmulas en DAX donde estoy diciendo, oye, dime cuánto se vendió al año en esta ciudad en particular. Arica, perfecto. Entonces me va a mostrar Arica y se va a conformar de esa forma. Esta visualización, ya, si bien puede ser un poco, bueno, la puedo ir ajustando en función de mis necesidades. Ya, esa es la venta anual de Arica. Y quiero verla quizás en un gráfico por año. Y me voy al calendario y le digo que me muestre en el eje cuánto se vendió año por año. Entonces, todo este cruce de datos o este cruce de información lo puedo desarrollar muy fácilmente, muy rápidamente con Power BI. Esa es la gran ventaja de esta herramienta. Bueno, ya he desarrollado algunas
algunas visualizaciones para ir avanzando en el webinar, porque no tenemos mucho tiempo. Y con esto les pretendo mostrar algunas herramientas que puede hacer Power BI. Fíjense que si yo sitúo el mouse encima de una visualización, me va a aparecer una vista previa. Yo esa vista previa la puedo personalizar. La puedo personalizar, fíjense acá, dice Antofagasta Chile, ¿ok? Puedo personalizar una vista previa, acá en la CTA, y le voy a decir, cada vez que ponga el mouse en alguna parte que me muestre, o que la ponga en una ciudad, me muestre este gráfico de comportamiento de ciudad. ¿Ok? Entonces me voy al gráfico, selecciono donde me va a mostrar la visualización y puedo decirle, mira, muéstrame en vista previa qué es lo que está pasando acá. ¿Ya? Es tan sencillo como esto. Esto no lo hace ninguna otra herramienta de inteligencia de negocio. ¿Ya? Es decir, yo antes de saber lo que está pasando ya tengo una visión preliminar. Selecciono este dato y efectivamente todos los indicadores que ya calculé, supongamos que esto es un dashboard de control de venta, van a ir manifestándose de esa forma. Ahora, a mí me interesa saber, por ejemplo, por zona, cuánto es lo que, o análisis por zona en particular, ¿ya? Voy a obtener detalles de la zona, es decir, puedo hacer un drill through, que se llama en inglés, o un análisis de detalle de una zona en particular o de un filtro en particular que ya preseteé, ¿ya? Y con esto ya sé cuál es el comportamiento de la zona centro, en este caso con la medición de este KPI, que es este cálculo que hicimos en DANS, que es la venta anual versus el anterior, es decir, saber si fue mejor o no que el mes anterior, ya es algo que se usa mucho, y puedo analizarlo en un contexto. Y también puedo seguir filtrando, y puedo seguir filtrando dentro del contexto de la zona, si estoy analizando por zona. Si voy a analizar la zona norte, también voy a hacer una obtención de detalle y efectivamente me va a mostrar todo lo que yo estoy desarrollando dentro de esa zona y si se fijan, sigue manteniendo el filtro por cada una de las visualizaciones. O sea, las posibilidades que nos entrega esto es muchísimo. Por último, como les decía, podemos medir KPI, ¿ya? O los indicadores de gestión. Como les explicaba anteriormente, todas las estrategias se controlan a través de tableros de indicadores de gestión. Y esos tableros de indicadores de gestión, por lo general, están construidos en función del tiempo. Y muestran estos indicadores si efectivamente la gestión fue positiva, va a la alza, va a la baja o se mantiene. Y esto evidentemente puede ir variando en función de todas las divisiones de datos que pueda tener. Por ejemplo, si voy a analizar solamente la zona norte, ya estos KPI que ya calculé pueden irse comportando, puedo analizar efectivamente solamente para esta zona. Y si ya que estoy en la zona norte quiero analizar solamente Arica, mantengo el botón apretado en Arica y ya veo que en ese periodo solamente ahí fue el alza, acá no tuve nada y acá estuve a la baja. Es decir, el mes anterior vendí mucho, acá no vendí nada. Perfecto. Y me va indicando si efectivamente fue al alza o a la baja. Eso yo lo puedo setear. ¿Cómo lo puedo setear? Efectivamente con estas medidas que son DAX. No es nada más que eso. Yo le digo cómo setear esta información y la va a manifestar de forma gráfica en función de cómo la vaya presentando. Todo esto me puede dar un montón de posibilidades a poder desarrollar. Hay otras habilidades que se pueden también lograr con Power BI, pero eso ya va a ir dependiendo de todas las habilidades específicas que quiera ir incorporando. Lecciones para poder aprender Power BI. Primero, aprender a desarrollar dashboard. Segundo, aprender DAX, pero DAX es muchísimo. Por lo tanto, yo recomiendo siempre aprender DAX para desarrollar inteligencia de tiempo. ¿Por qué? Porque el 90% de los reportes que hacemos tienen que ver con el tiempo. ¿Cuánto es lo que vendí hoy? ¿Cuánto es lo que voy a vender mañana? ¿Cuánto es lo que pretendo vender en un futuro? Etcétera. O tengo que comparar lo que hice hoy con lo que hice ayer, o lo que hice hoy con el mes anterior, o lo que hice este mes con el año anterior, o un año versus el otro. Por lo tanto, siempre tiene que ver el tiempo, el factor del tiempo, como algo relevante al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, recomendación, partir con visualizaciones, luego aprender DAX y después ir desarrollando otro tipo de actividades.
Consultas, se nos está acabando el tiempo, llevamos 43 minutos de webinar, así que agradezco. Eladio, tu consulta está muy adecuada, así que te la agradezco tremendamente. Bueno, mientras escriben, porque asumo que tiene que haber una especie de delay, cada vez que ustedes vayan con esta herramienta o vayan con cosas nuevas a alguna organización, se van a encontrar con esto, y esta lámina me encanta. No se desanimen, siempre hay una resistencia al cambio, a cualquier innovación que quieran presentar o que quieran desarrollar dentro de sus organizaciones. Tengo acá otra, José Miguel. ¿El mapa lo arroja solo? Sí, el mapa lo arroja solo, José Miguel. Tengo una consulta de... Mira, y te voy a mostrar. Cuando tú seteas la información o haces un modelamiento de información dentro de Power BI, ya tengo esta página en blanco, voy a traer los datos que trae Power BI. Entonces acá le digo, ciudad, esto es un dato geográfico. Entonces yo en el modelado de datos le digo, sé que este dato es una ciudad, y punto. Al decirle que es ciudad, Power BI lo que va a hacer es inmediatamente asumir la mejor visualización para el dato de ciudad. Y evidentemente la mejor visualización para el dato ciudad o para el dato geográfico es una visualización de mapa, ¿ya? Y tengo distintas visualizaciones de mapas que me van a ir destacando la región, por ejemplo, acá, ¿ya? Solamente con escribir el nombre de la ciudad. ¿Ya? Me lo va a mostrar como eso, como globos, y yo puedo, en este caso cuando dije voy a tirar las ventas encima, es para destacar cuál es la ciudad que tiene mayores ventas. Simplemente arroja uno sobre el otro, y ya está. Espero haber respondido a tu pregunta, José Miguel. Luis Ángel Rimarachin, ¿algún libro? Mira, los libros buenos sobre DAX están en inglés, son de Microsoft Publisher, y no me recuerdo exactamente, pero sin embargo están dados por los autores de SQLBI.com, ¿ya? Que son Marco Ruzzi y no me acuerdo exactamente el otro nombre de los dos autores, pero lo voy a buscar y te lo dejo en los comentarios, Luis Ángel. Son un libro buenísimo que es DAX en adelante para poder trabajar con Power BI. Muy buen libro. ¿Ya? Está en inglés. Sí, la gran mayoría de información que puedes encontrar sobre Power BI está en inglés. ¿Ya? Así que si no tienes problema con el inglés, dale. ¿Más preguntas? Me encanta esta interacción por Facebook. Pretendíamos hacerlo por otra herramienta, pero realmente el Facebook no nos ha permitido. Perfecto, ahí dice, Eladio, ¿cómo ha sido tu experiencia sobre feedback con los departamentos IT sobre el modelo de datos de la base de datos, ya que ellos manejan ese input? ¿Su apoyo ha sido positivo o negativo dado tu experiencia? ¿Qué opinas? Eladio, mira, como te explicaba, hay distintas funciones que tienen que ver con el trabajo del BI. Como te decía, el BI es un trabajo completo, ¿ya? Y tiene distintas partes. La primera parte es obtener los datos. Obtener los datos es un trabajo netamente de TI. Como te mostraba en la primera diapositiva, y voy a ir a ella, los datos y la información son la base de todo, ¿ya? Y quienes manejan mejor que nadie los datos y la información son el departamento de TI. A ellos es su especialidad. Ellos saben cómo construir las bases de datos, cómo levantar una query, o sea, su área es de eso. Ellos no necesariamente saben BI, ¿ya? Y por lo tanto, son su trinchera de combate. La relación con el departamento de TI, teniendo claro que ese es su trabajo y que los datos los entregan normalizados de distintas formas, muchas veces los sacan desde los diversos sistemas y los ponen en un data warehouse. Muchas veces te entregan simplemente la query para conectarte a la data viva o te crean una conexión ODBC. Todo va a depender de cómo tengan planificada la arquitectura de BI. Y como te decía, BI lo que busca es trascender con respecto a todo esto, ¿ya? Los departamentos de TI, por lo general, se dedican a administrar muy bien todo lo que es datos e información, y es su trabajo y es importantísimo. Todo lo que sigue después, ¿ya? Con el data mining, el BI, que el BI es transversal para todo, ¿ya?
Sin embargo, ellos lo pueden hacer muy bien y lo proporcionan, no hay ningún problema. Teniendo claro cuál es el objetivo del BI que estamos construyendo en la empresa, esto funciona de maravilla. Todo va en la comunicación y el BI siempre se tiene que trabajar en equipo, no queda de otra forma. Y los amigos de TI o de IT, por lo general nunca he tenido problemas con ellos desde que llevo trabajando en BI, al contrario, tienen una facilidad de entregar la información entendiendo cuál es el contexto de lo que se tiene que construir es maravilloso. Y sobre todo porque le ahorra mucho trabajo a ellos. Muchos de los requerimientos de BI se los pedían a TI, pero TI no tenía todas las herramientas para poder hacerlo. Por lo tanto, los profesionales que llegan a trabajar en BI, que no necesariamente son TI, le ahorran mucho trabajo. Por lo tanto, no es que le ahorren trabajo, sino que simplemente se empieza a seccionar, porque, como te digo, la sabiduría se construye con todo esto, y TI se encarga principalmente de los datos de la información, y eso es harto trabajo. Mucho trabajo, requiere todo el profesionalismo de estos equipos. Lo que sigue es parte del BI, y por lo tanto no tiene ningún problema en proporcionarte esa información, en mi experiencia. ¿Tenemos más preguntas? Vayan haciéndolas. José Miguel dice espectacular. Bueno, muchas gracias a ti, José Miguel, por mirar este webinar. Bueno, ya vamos a ir terminando. Están mis datos de contacto. Quienes quieran mayor información o si les interesa un tema en particular por los cuales podemos hacer un webinar o derechamente a trabajar alguna asesoría o capacitación propiamente tal, bienvenidos, esos son mis datos de contacto, me envían un correo o me contactan por LinkedIn y yo feliz, o a través de esta página, yo feliz les contesto o subo el video a YouTube en mi canal donde tengo varios tutoriales cómo ir haciendo cosas en específico de Power BI. Próximamente vamos a subir todos esos tutoriales a la página inegocios.cl que la estamos desarrollando, esperamos lanzarla ahora en marzo. Así que bienvenido. Eladio, qué bueno, pensé que podrían hacer más resistencia al cambio, súper. No, gracias a ti, Eladio, por mirar el webinar y participar. Sí, como te decía, tengo mi canal en YouTube, lo buscas por mi nombre en YouTube y de hecho te voy a mostrar acá, ahí está. Ahí tengo 28 suscriptores, no es mucho, pero sí pueden interactuar y acá tengo algunos datos, cómo usar Bookmark, cómo importar datos de web, cómo analizar la calidad de datos con Power Query y cómo visualizar toolkits en Power BI. ¿Ya? Tiene algunos meses, así que bienvenido. Puedes visualizarlo las veces que quieras y todas las sugerencias se van subiendo y yo las puedo ir desarrollando. Pretendemos después colgar todos estos videos en inegocio.cl, pero ya están en YouTube, así que nada, dale, pincha y suscríbete y puedes mirar los videos. Bueno, amigos. Ah, sí, encuentro que en el canal es bueno en español en comparación al brasileño y en inglés. Bueno, no sé portugués, así que no he mirado canales brasileños. Sí sé mucho inglés y hay canales bastante buenos allá. Generalmente la base de conocimiento están todas en inglés y por lo tanto la gran cantidad de generadores de contenido también están en inglés. Así que esperemos que con el negocio ir generando mucho más información en español para que esté al alcance de todos. Bueno, ha sido una experiencia muy positiva ahora en la tarde. En la mañana tuvimos varias visualizaciones, hoy día tuvimos en la tarde un poco más, así que les agradezco a todos haberse conectado. Este video va a quedar disponible, yo creo, hasta el día de mañana y luego lo vamos a bajar para que todos los que lleguen después puedan mirar lo que hemos visto. Así que, nada, acuérdense, el video parte en el minuto 11 porque me conecté 10 minutos antes para poder avisar y que llegó otro comentario. Luis Ángel, diferencia entre Power BI y Tableau. Mira, la principal diferencia entre Power BI y Tableau que no va en la capacidad de visualizaciones. Pueden hacer casi lo mismo. La gran diferencia está aquí, en Power Query.
¿ya? Yo con Tableau no puedo setear una base de datos y hacer un pequeño ETL, ¿ya? Yo debo tener los ETL ya disponibles. Y me puedo conectar a ellos y establecer relaciones de datos, pero yo no puedo modificar mucho. Para eso tengo que incorporar otras herramientas que generalmente son de pago y son complementarias a Tableau. Esa es la gran diferencia. Y tengo que pagarla. Aparte, Tableau es el doble de caro en licencia. Alfredo dice, buenas tardes, disculpe, no tengo problema de internet, no puedo conectarme antes. Ningún problema, el video va a quedar colgado hasta el día de mañana, así que lo pueden mirar, Alfredo, no hay problema, lo pueden mirar las veces que quieras. Como te decía, Tableau no tiene Power Query. Tableau, su licencia es el doble de Power BI y no tiene una versión free. ¿Ya? Power BI tú puedes empezar a trabajarlo de forma gratuita y no tienes que pagar nada, simplemente te registras y ya está. Y la puedes usar de forma legal. Incluso puede ocupar Power BI Service, ¿ya? Sin problema. Alfredo, sí, lo puedes consultar luego, no hay ningún problema. Yo lo voy a dejar en línea hasta mañana. Así que ahí lo puedes mirar. Perfecto. Gracias, Eladio, gracias, Alfredo, gracias a todos los que se han conectado. Espero que nos dejen sus sugerencias para el próximo video, ver algo en específico y con gusto lo podemos ir logrando. Eso, gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.